continuando con los diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Continuamos. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 11, que se llama Discusiones sobre el lenguaje. 33. La edad de oro de la física atómica caminaba rápidamente a su fin. En Alemania crecía el desasosiego político. Grupos radicales de derecha e izquierda organizaban manifestaciones callejeras, mantenían luchas armadas en los barrios más pobres y se enfrentaban en mítines y concentraciones públicas. Imperceptiblemente se iba generalizando un clima de inquietud, con su secuela de angustia en la vida universitaria y en las juntas de las facultades. Durante algún tiempo traté de desentenderme del peligro e ignorar los alborotos callejeros, mas la realidad acaba por imponerse a nuestros deseos, y así esta vez invadió mi conciencia por medio de un sueño. Un domingo por la mañana tenía pensado salir muy temprano a dar una vuelta en bicicleta, en compañía de Carl Friedrich. Había puesto el despertador a las 5 de la mañana. Mas antes de despertar, una escena singular se me apareció en la inconsciencia del sueño. Iba yo nuevamente con las primeras luces del alba, como en la primavera de 1919, por la Ludwigstrasse de Múnich. Una luz roja que se hacía cada vez más clara e intranquilizadora invadía la calle. Parecía más fuego que albor matinal. Una multitud con banderas rojas y negro blanquirrojas avanzaban desde la glorieta de la Victoria hacia las fuentes que hay delante de la universidad, mientras el aire se llenaba de rugidos. De pronto, a mi lado, un fusil ametrallador comenzó a tabletear. Di un salto para ponerme a salvo, pero entonces desperté. El tableteo de la metralleta era sencillamente el timbre del despertador, y aquella luz rojiza no era otra cosa que el sol de la mañana dando sobre las cortinas de mi dormitorio. No obstante, desde entonces me di cuenta que la situación volvía a ensombrecerse. A la catástrofe de enero de 1933 siguió todavía una plácida temporada de vacaciones con los antiguos amigos, que iluminó largo tiempo nuestro recuerdo como una hermosa, aunque doliente despedida de la Edad de Oro. En las montañas que dominan la aldea Bay-Ris-Cheil y se denominan Steile al sur del Gran Traitén, tenía a mi disposición un albergue de esquiadores que mis amigos del movimiento de la juventud habían reconstruido después que un alud lo había medio destruido. El padre de un compañero que llevaba un negocio de maderas había proporcionado tablones y herramientas. El dueño del albergue, un campesino, había acarreado hasta la cima del Alm el material de construcción durante el verano. En el transcurso de unas gratas semanas otoñales había aparecido, gracias al trabajo de mis amigos, un nuevo tejado. Se había reparado las contraventanas
y se había instalado dentro una estancia para dormir. Así, en el invierno podríamos visitar regularmente las alturas del Al, utilizando el refugio para practicar el esquí. Invité a pasar las vacaciones de Pascua de Resurrección de 1933 en el refugio a Niels y su hijo Christian, a Felix Bloch y a Carl Fredericks. Niels, Christian y Felix tenían intención de venir desde Salzburgo, donde Niels tenía cosas que hacer, hasta Oberaudorf y desde ahí subir. Carl Friedrich y yo habíamos llegado ya 2 días antes al refugio, con el objeto de acomodarlo y aprovisionarlo. Semanas antes habían sido transportadas con viento favorable varias cajas con los artículos de primera necesidad hasta el albergue Brunsteins, desde donde tuvimos que llevarlas en mochilas hasta la cima, que dista escasamente una hora. En los primeros momentos de nuestra expedición se presentaron algunas dificultades. La primera noche que pasamos solos, Carl Fredericks y yo en el refugio, se desencadenó una tormenta y nevó intensamente. A base de mucho esfuerzo y a paladas pudimos dejar libre por la mañana la entrada. Hacia mediodía nos abrimos camino con mucho trabajo a través de la nieve reciente, que alcanzaba 1 metro de altura hasta el albergue Brunsteins, pero como no era previsible que la nevada cesase, por eso empezamos a tomar en serio el peligro de un alud. Desde dicho albergue llamé por teléfono, conforme habíamos quedado, a Niels a Salzburgo y le escribí la situación en que se encontraba nuestra montaña, prometiéndole ir a recogerle al día siguiente junto con Carl Fredericks a la estación ferroviaria de Oberaudorf. Niels repuso al principio que esto era totalmente necesario y que él, Christian y Félix podrían tomar un taxi en Oberaudorf y llegar al refugio. Tuve que convencerle de que esta idea era del todo descabellada y así acordamos vernos en Oberaudorf. También durante la segunda noche nevó sin parar, como en la primera, de forma que por la mañana el refugio estaba casi sepultado por la nieve. De nuestras huellas del día anterior no quedaba rastro alguno, pero el cielo se aclaró y el paisaje quedó despejado, de suerte que pudimos evitar los lugares en que había riesgo de alud. Carl Fredericks y yo nos pusimos inmediatamente en marcha, abriendo un nuevo camino hacia el albergue de Brunsteins, desde donde logramos sin dificultades abrirnos una pista monte abajo hasta Oberaudorf. Nuestro propósito era utilizar después esta senda para subir con nuestros huéspedes. Con el cielo claro y el tiempo sereno, la pista podría mantenerse en buen estado, al menos hasta la tarde. A mediodía nos encontrábamos en el andén de la estación de Oberaudorf, ante el tren de que habíamos hablado, pero Niels, Christian y Félix no aparecían. En cambio, vimos descargar de un compartimiento un voluminoso equipaje, esquíes, mochilas y abrigos, que se parecía al pertrecho de nuestros huéspedes. Por el jefe de estación supimos que los dueños del equipaje habían perdido el tren, pues habían bajado a tomar una taza de café
en una de las estaciones y solo podrían venir en el siguiente tren, que llegaba a las 4 de la tarde. Vi entonces con preocupación que tendríamos que hacer la mayor parte de la subida en condiciones muy difíciles a causa de la nieve y de la oscuridad. Carl Fredericks y yo empleamos el tiempo en retirar del equipaje de los de Copenhague los trastos innecesarios. Debimos economizar las fuerzas. A las 4 en punto llegaban nuestros huéspedes. Expliqué a Niels que aún tendríamos que correr una auténtica aventura en nuestro camino hacia el refugio. Había caído tanta nieve que la ascensión habría sido francamente imposible de no haber trazado Carl Fredericks y yo al tiempo de bajar una pista sobre la nueva nieve que alcanzaba 1 metro de altura. Es extraño, respondió Niels, después de meditar un poco. Siempre pensé que una montaña es algo que hay que empezar desde abajo. Esta observación dio pie después a ulteriores consideraciones. Recordamos que en América se puede tener la vivencia de algo así como una subida inversa de montaña cuando se visita el Gran Cañón. Se llega en coche cama a una altura de 2000 metros al borde de una gran meseta desértica, desde donde después se puede descender hasta el río Colorado, para nuevamente subir a los 2000 metros a fin de alcanzar el coche cama. Por eso lo llaman ahí con acierto cañón y no montaña. Enfrascados en esta conversación, avanzamos bien durante las 2 primeras horas, mas yo tenía que contar con que una subida que en verano requiere solamente 2 o 3 horas podría requerir, en las condiciones de que ahora se encontraba la nieve, 6 y hasta 7 horas. Al caer la noche, llegábamos a la parte más penosa del camino. Iba yo delante. Venía después Niels, en medio Carl Fredericks, que nos alumbraba con una luz protegida del viento, y finalmente Christian y Félix. La huella o pista estaba en general muy marcada y resultaba por eso fácil encontrarla. Solo en lugares muy descampados la había cubierto el viento. Para mí resultaba inquietante el que la nieve alta fuera todavía totalmente polvo. Cuando Niels empezaba a dar señales de cansancio, se hizo necesario subir más despacio. Eran ya cerca de las 10 de la noche y yo pensaba que tendríamos aún que andar aproximadamente de media a 1 hora hasta llegar al albergue Bronsteins. Pasábamos en aquellos momentos por un repecho escarpado y ocurrió entonces algo sorprendente. Me invadió la sensación de estar como nadando. No podía ya controlar mis movimientos. De pronto sentí una opresión tan intensa por todas partes que por un momento me quedé sin inspiración. Afortunadamente tenía la cabeza fuera de las opresoras masas de nieve y me fue posible liberarme de ellas con los brazos en pocos segundos. Me volví. Estaba todo oscuro y no podía ver a ninguno de mis amigos. Grité, Niels, pero no recibí respuesta. Un terror de muerte me invadió porque imaginé que todos habían quedado sepultados en el alud. Tan solo cuando, tras improbos esfuerzos, logré desenterrar y sacar fuera mis esquíes, descubrí en la pendiente
muy por encima de donde yo estaba una luz. Entonces grité varias veces con todas las fuerzas de mis pulmones y percibí la respuesta de Carl Friedrichs. Empecé a darme cuenta de que indudablemente había sido yo arrastrado por una luz, sin advertirlo, a lo largo de un gran trozo de pendiente. Por fortuna, los demás habían quedado más arriba, libres del alud, como pude pronto comprobar por las llamadas. No me fue difícil entonces remontar contra el viento la pendiente hasta donde brillaba la antorcha y pudimos continuar nuestro camino con toda clase de precauciones. A las 11 de la noche alcanzamos el albergue Brunsteins y decidimos no arriesgarnos, dejando para el día siguiente la subida hasta el refugio. Pasamos la noche en el albergue. A la mañana siguiente llegamos a nuestra cima alpina del Al después de atravesar bajo un cielo azul oscuro masas de nieve cegadoramente blancas. Dado lo cansados que estábamos por las fatigas de la ascensión y el susto del alud, no hicimos aquel día ninguna excursión importante. Recostados al sol sobre el techo del refugio, después de limpiarlo de nieve, charlamos sobre los acontecimientos más recientes acaecidos en nuestra ciencia. Niels había traído de California una fotografía sacada en una cámara de niebla, que inmediatamente ocupó el centro del interés y sobre la que discutimos acaloradamente. Se trataba de un problema que pocos años antes había sido planteado por Paul Dirac en su trabajo sobre la teoría relativista del electrón. Según esta teoría, que la experiencia había confirmado brillantemente, debía concluirse por medio de razones matemáticas, que junto a los electrones con carga negativa debía de haber una segunda clase de elementos parecidos con carga eléctrica positiva. Dirac había intentado primero identificar estas partículas hipotéticas con el protón, es decir, con el núcleo del átomo de hidrógeno. Los demás físicos no habíamos quedado satisfechos porque casi se podía demostrar de manera concluyente que la masa de estas partículas cargadas positivamente debía ser igual a la de los electrones, mientras que los protones son casi 2000 veces más pesados. Por otra parte, las partículas hipotéticas tenían que comportarse de muy otra manera que la materia ordinaria. Según esto, al encontrarse con un electrón ordinario, debían juntamente con este poder transformarse en radiación. Por ello, hoy hablamos también de antimateria. Niels nos mostró entonces una fotografía de cámara de niebla, de la que parecía desprenderse la existencia de una antipartícula de ese tipo. Se veía una huella de gotitas de agua, que a todas luces había sido originada por una partícula procedente de arriba. Esta había atravesado después una placa de plomo y había dejado al otro lado de la placa una nueva huella. La cámara de niebla estaba dentro de un intenso campo magnético. Por eso las huellas, a causa de la fuerza magnética desviadora, se habían curvado. La densidad de las gotitas de agua en la huella respondía exactamente a la densidad que era de esperar para los electrones, mas a juzgar por la curvatura
debía deducirse la existencia de una carga eléctrica positiva, si la partícula realmente había venido desde arriba, pero esta última suposición se seguía casi inevitablemente del hecho de que la curvatura en la parte superior de la placa era menor que en la parte inferior y por tanto la partícula había perdido velocidad al atravesar la placa de plomo. Discutimos largamente sobre la cuestión de si era convincente toda esta cadena de razonamientos. Para todos nosotros estaba claro que podía tratarse de un resultado del máximo alcance. Después de dedicar nuestra conversación largo tiempo a las posibles fuentes de errores experimentales, pregunté a Niels: ¿no resulta sorprendente que en toda esta discusión no hayamos hablado de la teoría cuántica? Procedemos como si la partícula con carga eléctrica fuera exactamente una cosa igual a una gotita de aceite eléctricamente cargada o una bolita de médula de Sauco de los antiguos aparatos. Empleamos sin más los conceptos de la física clásica como si no hubiéramos oído nunca hablar de los límites de estos conceptos y de las relaciones de indeterminación. No pueden surgir errores por ello. No, ciertamente que no, replicó Niels. Sin duda alguna, pertenece a la esencia de un experimento al que podamos describir lo observado con los conceptos de la física clásica. Naturalmente, en esto consiste también la paradoja de la teoría cuántica. Por un lado, formulamos leyes que son muy distintas de las de la física clásica, y por otro, utilizamos en el lugar de la observación, ahí donde medimos o fotografiamos, los conceptos clásicos sin reparo. Y debemos obrar de esta manera, porque estamos supeditados ciertamente al lenguaje para comunicar nuestros resultados a los demás. Un aparato de medición es precisamente un aparato de medición, solo cuando en él, por resultado de la observación, puede deducirse una conclusión unívoca sobre el fenómeno que se observa, cuando puede presuponerse un estricto nexo casual. Mas, cuando nosotros describimos teóricamente un fenómeno atómico, debemos establecer en algún lugar un hiato entre el fenómeno y el observador o su aparato. La posición del hiato puede elegirse indistintamente, mas por el lado del observador tenemos que utilizar el lenguaje de la física clásica, porque no poseemos ningún otro lenguaje para expresar nuestros resultados. Sabemos, es verdad, que los conceptos de este lenguaje son imprecisos y que solo tienen un ámbito de empleo limitado, pero estamos condicionados a este lenguaje. En última instancia, podemos, a pesar de todo, comprender con él, al menos indirectamente, el fenómeno. ¿No sería posible imaginar, preguntó Félix, que cuando hayamos entendido mucho mejor la teoría cuántica, podremos renunciar a los conceptos clásicos y hablar más fácilmente sobre los fenómenos del átomo con una lengua de nueva creación? No es este nuestro problema, respondió Niels. La ciencia de la naturaleza consiste en observar fenómenos.
y comunicar el resultado a los demás con el fin de que éstos lo puedan comprobar. Solo cuando se llega a la conformidad sobre lo que objetivamente ha ocurrido u ocurre una y otra vez con regularidad, se tiene una base firme para entenderlo. Y todo este proceso de observación y comunicación se realiza prácticamente dentro de los módulos conceptuales de la física clásica. La cámara de niebla es un aparato de medición, o sea, podemos concluir unívocamente por esta fotografía que una partícula con carga positiva, que tiene además las propiedades de un electrón, ha pasado a través de la cámara. Hemos de apoyarnos para esta deducción en que el aparato de medición estaba construido correctamente, que estaba atornillado con fijeza a la mesa, que además la cámara fotográfica estaba tan firmemente montada que no pudieron producirse desplazamientos durante la toma de fotografías, que la lente tenía el enfoque adecuado, etc. Es decir, hemos de estar seguros de que se cumplían todas las condiciones que, según la física clásica, tienen que cumplirse para una medición exacta. Pertenece a los presupuestos fundamentales de nuestra ciencia hablar sobre nuestras mediciones con un lenguaje que en lo esencial tiene igual estructura que el que utilizamos para expresar las experiencias de la vida diaria. Hemos aprendido que este lenguaje es, sí, un instrumento muy imperfecto para orientarse y entenderse, pero este instrumento es, no obstante, el presupuesto para nuestra ciencia. Mientras así, tumbados al sol sobre el tejado del refugio, continuábamos nuestras reflexiones físicas y filosóficas, emprendió Christian una pequeña marcha de exploración por los aledaños de nuestro emplazamiento. Trajo consigo una rueda de viento medio destrozada por la nieve, que sin duda habían construido mis amigos durante una estancia anterior, quizá para indicar la fuerza y dirección del viento, quizá también y sin más porque parecía una cosa muy divertida. Naturalmente decidimos montar una nueva y mejor rueda de viento. Niels, Félix y yo intentamos tallar por lo menos tal artefacto con un trozo de leño de cocina. Félix y yo nos dedicamos a construir una forma aerodinámica ideal, o sea, una especie de hélice, mientras Niels se limitó a cortar de un trozo de leña cuadrado las dos alas como dos planos formando ángulos rectos. El resultado final demostró, sin embargo, que nuestras hélices ideales
resultaban mecánicamente tan inexactas que apenas sí giraban con el viento. Por el contrario, la rueda de viento de Niels estaba tan equilibrada y tan limpiamente trabajada en todos sus detalles, por ejemplo, en el orificio del eje en torno al cual debía girar la rueda, que inmediatamente fue reconocida y propuesta como la mejor. De hecho, giraba con el viento sin fallo alguno y con rapidez. Niels dijo únicamente sobre nuestros dos ensayos: sí, los señores son muy ambiciosos, pero él se había sentido claramente orgulloso por su limpio trabajo manual, cosa que se acomodaba bien con su posición respecto a la física clásica. Por la noche jugamos al póker, aunque había también en el refugio un gramófono pésimo y algunos discos aún peores con canciones de moda. La necesidad que sentíamos por esta clase de música era mínima. El estilo de nuestro juego de póker se apartó algo del usual. La combinación de cartas sobre la que se apoyaba una apuesta era anunciada y subrayada en voz alta, de suerte que se convirtió también en cuestión de arte persuasoria el poder hacer creer a los demás esta combinación de cartas. Este estilo de juego dio a Niels nuevo pretexto para filosofar sobre la significación del lenguaje. Es sin duda alguna evidente, opinaba, que aquí empleamos el lenguaje de muy distinta manera a como lo empleamos en la ciencia. En cualquier caso, se trata aquí no de representar la realidad, sino de disimularla. De esta forma, la fanfarronada pertenece a la esencia del juego, mas como se puede simular la realidad, el lenguaje puede producir en el oyente imágenes, representaciones que más adelante dirigen su conducta y resultan más poderosas que las conclusiones a que habría llegado por la más depurada reflexión. Pero, ¿de qué depende el que podamos provocar estas imágenes con suficiente intensidad en el pensamiento del oyente? Es cierto que no depende pura y simplemente del volumen de voz con que hablamos. Esto resultaría demasiado primitivo. Tampoco de una especie de estribillo como el que repite el buen vendedor para hacer su publicidad. Ninguno de nosotros posee tales cantinelas y apenas se puede pensar que cayéramos en semejante trampa. La facultad de convencer depende simplemente tal vez del grado de intensidad con que podamos representarnos la combinación de cartas que queremos sugerir a los demás. Esta reflexión halló después en el juego una inesperada confirmación. Niels afirmó con gran convencimiento en una partida que tenía 5 cartas del mismo color. Se hicieron envites muy altos y la parte contraria se rindió. Finalmente, una vez que quedaron sobre la mesa 4 cartas, Niels ganó una elevada suma de dinero. Cuando concluido el juego, se disponían Niels a mostrarnos también, lleno de orgullo, su quinta carta del mismo color. Descubrió con el mayor asombro que no había estado en posesión de 5 cartas del mismo color. Había confundido un 10 corazón con un 10 carreaux. Su envite había sido por consiguiente puro engaño. Tras este éxito,
Tuve que pensar una vez más en nuestros diálogos durante la excursión por la región de los lagos y en la fuerza de la imagen que determina desde hace siglos el pensar de los hombres. En torno a nuestro refugio, el frío caía rápidamente por las noches sobre los campos de nieve. Incluso el fuerte grog que animaba el juego de póker no podía contrarrestar durante mucho tiempo el frío dentro de aquel recinto con mala calefacción. Por ello nos enfundábamos pronto en nuestros sacos de dormir y nos echábamos a descansar sobre los sacos de paja que nos servían de colchón. En medio del silencio, mis pensamientos giraban de nuevo en torno a la fotografía de la cámara de niebla que Niels nos había enseñado a mediodía en el tejado del refugio. ¿Podría ser verdad que realmente se dieran los electrones positivos presentidos por Dirac? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían las consecuencias? Cuanto más cavilaba sobre este tema, tanto más fuertemente me sacudía esa especie de conmoción que sufrimos cuando uno se ve obligado a variar las bases fundamentales de su pensamiento. Durante el año anterior había trabajado yo en la estructura de los núcleos atómicos. El descubrimiento del neutrón por Chadwick había hecho surgir la idea de que los núcleos del átomo constan de protones y neutrones que se mantienen unidos por enormes fuerzas desconocidas hasta entonces. Esto parecía muy probable. Mucho más problemática había sido la hipótesis de que dentro del núcleo del átomo, al lado del protón y del neutrón, ya no se dan más electrones. Algunos de mis amigos me habían criticado por esto de forma muy dura. Se puede observar, decían, que en la desintegración radiactiva beta, los electrones abandonan el núcleo atómico, pero yo me había formado la idea del neutrón como un compuesto de protón y electrón, donde un elemento formado de esta manera, es decir, el neutrón, por razones a primera vista incomprensibles, tenía que ser de igual tamaño que el protón. Las fuertes interacciones recién descubiertas que mantenían unido al núcleo atómico no parecían transformarse empíricamente en el intercambio de protón-neutrón. Esta simetría podía, en parte, comprobarse por cuando se admitía que la fuerza de enlace se originaba por el intercambio del electrón entre ambas partículas pesadas. Pero esta imagen tenía dos imperfecciones notables. En primer lugar, no era tan evidente por qué no debería haber también interacciones fuertes entre un protón y un protón, o entre un neutrón y otro neutrón. Y en segundo lugar, resultaba incomprensible por qué, además, ambas fuerzas, prescindiendo de las relativamente pequeñas cantidades eléctricas, parecían empíricamente ser igual de grandes. Además, el neutrón tenía empíricamente tanta similitud con el protón que parecía poco racional concebir el uno como simple y el otro como compuesto. Sí, pues existía el electrón positivo que Dirac presagiaba
o como se dice ahora, el positrón, teníamos que admitir que había surgido un nuevo estado de cosas. En tal caso, también se podía concebir el protón como compuesto de neutrón y positrón, y la simetría entre protón y neutrón volvía a restablecerse nuevamente y de manera total. Tenía entonces un sentido afirmar que el electrón o el positrón están presentes en el núcleo atómico, no podían originarse de modo parecido por energía como ocurre al revés, según la teoría de Dirac, con el electrón y el positrón que se transforman juntamente en energía de radiación, mas si la energía puede transformarse en pares de electrón y viceversa, se podía también preguntar simplemente de cuántas partículas se compone un núcleo atómico. Hasta entonces habíamos venido creyendo en la antigua concepción de Demócrito, que se puede resumir con esta frase: en el principio era el átomo. Se suponía que la materia visible estaba integrada por pequeñas unidades, y si la vemos dividiendo una y otra vez, llegamos por último a las unidades mínimas, que Demócrito llama átomos, y que ahora se llamarían partículas elementales. Por ejemplo, protones o electrones. Pero ¿acaso toda esta filosofía era falsa? Tal vez en ella no existían pequeñísimas piezas o ladrillos susceptibles de ulterior división. Quizá se podía dividir aún más la materia, pero llegados a un límite ya no se darían propiamente más divisiones, sino la transformación de la materia en energía, y el que las partes no sean ya más pequeñas que lo partido. Pero, ¿qué es lo que había en el principio? Una ley de la naturaleza, una razón matemática, una simetría. En el principio era la simetría. Esto tenía resonancia de la filosofía platónica del Timeo, por lo que me, por lo que me vinieron otra vez a la memoria las lecturas que hice en el tejado del seminario de Múnich el verano de 1919. Si la partícula en la fotografía de la cámara de niebla era realmente el positrón de Dirac, quedaba con ello abierta de par en par la puerta para un nuevo y vastísimo mundo. Los caminos por los que se debía avanzar hacia este nuevo mundo se dibujaban ya con alguna imprecisión. Finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, el cielo estaba tan azul como el día anterior. Inmediatamente después de desayunar, nos atamos los esquíes y marchamos por el Imelemos Al hasta el pequeño lago del Sion Al. De ahí descendimos por un puerto al fondo solitario del valle situado a espaldas del gran Traitén, para por detrás alcanzar la cumbre de la montaña que dominaba nuestro albergue. Al coronar la cima, que desde la cumbre se extiende hacia levante, fuimos por casualidad testigos de un singular fenómeno meteorológico y óptico.
El suave viento que soplaba del norte empujaba cuesta arriba una fina neblina, la cual aparecía translúcida por efecto del sol ahí donde tocaba la cima en que nos hallábamos. Nuestras sombras se podían reconocer fácilmente sobre la nube y cada uno de nosotros veía la silueta de su propia cabeza, rodeada de un claro resplandor en forma de halo brillante. Nuestras sombras se podían reconocer fácilmente sobre la nube y cada uno de nosotros veía la silueta de su propia cabeza rodeada de un claro resplandor en forma de halo brillante. Niels, que gozaba especialmente con este desusado fenómeno, dijo que ya había oído hablar antes de este singular hecho óptico. Añadió, la opinión divulgada de que tal vez este resplandor lumínico que veíamos habría servido de modelo a los antiguos pintores para aureolar las cabezas de los santos, y tiene quizá su porqué, añadió con un ligero guiño de ojos, el que solamente se pueda ver este nimbo rodeando la imagen en sombras de la propia cabeza. Esta observación naturalmente despertó gran algazara y dio ocasión incluso a varias consideraciones autocríticas, pero queríamos llegar rápidamente al refugio. Por ello organizamos una competición de marcha monte abajo. Cuando Félix y yo nos deslizábamos especialmente satisfechos, tuve otra vez la mala suerte de provocar una luz relativamente grande al deslizarme por una loma escarpada. Por fortuna, todos quedamos en la parte superior al alud y fuimos llegando, aunque a grandes intervalos, sanos y salvos al refugio. Mi obligación era ahora preparar la comida. Niels, que se encontraba algo cansado, se sentó junto a mí en la cocina mientras los demás, Félix, Carl Friedrichs y Christian, se tostaban al sol en el tejado. Aproveché la oportunidad para proseguir la charla comenzada en la cima. Tu explicación de la aureola de los santos, dije, es naturalmente muy sugestiva e incluso me siento movido de buena gana en ver en ella una parte de verdad al menos, pero contando con todo, solo me satisface a medias, pues en cierta ocasión, en un intercambio de correspondencia con un positivista muy devoto de la Escuela de Viena, afirmé yo una cosa muy distinta. Me molestaba el hecho de que los positivistas procedieran como si cada palabra tuviera una única significación definida, como si no estuviera permitido emplearla en otro sentido. Le había puesto yo este ejemplo. Entendemos a primera vista lo que se quiere decir cuando alguien afirma de una persona estimada que la habitación se torna más luminosa cuando ésta entra en aquella. Naturalmente, para mí es indudable que el fotómetro no registraría en este caso diferencia alguna de luminosidad. Yo me resistía a tener que tomar
la significación física del vocablo luminoso como la única propia y hacer valer la otra únicamente como significación figurada. Podría en consecuencia pensar que la experiencia rectamente invocada ha contribuido también de alguna manera al hallazgo de la aureola de los santos. Por supuesto, también para mí tiene valor esta explicación, repitió Niels, pues ambos estamos sin duda alguna mucho más de acuerdo de lo que tú crees. Evidentemente, el lenguaje tiene este singular carácter oscilante. No sabemos nunca exactamente lo que significa una palabra y el sentido de lo que decimos depende de cómo estén unidas las palabras en la frase, del contexto de la misma y de otras innumerables circunstancias adyacentes que no podemos enumerar de manera total. Si lees los escritos del filósofo americano William James, te encontrarás con que ha descrito todo esto con maravillosa precisión. Explica cómo, al oír cualquier vocablo, se nos revela ciertamente un sentido que aparece en nuestra conciencia claramente, como el primordial de esa palabra. Por el lado de él surgen y se deslizan como en penumbra otras significaciones. Inciden asimismo conexiones con otros conceptos y las repercusiones se extienden hasta lo inconsciente. Este ocurre en el lenguaje ordinario y sobre todo en el poético, pero también sucede en cierta medida en lo que se refiere al lenguaje de las ciencias naturales. Precisamente la naturaleza nos enseña en la física atómica una vez más hasta dónde llegue el ámbito de aplicación de conceptos que antes nos parecían totalmente determinados y aproblemáticos. Basta pensar en nociones como las de lugar y velocidad. Sin duda alguna, constituyó un gran descubrimiento de Aristóteles y de la antigüedad griega el poder idealizar y precisar el lenguaje de forma que puedan lograrse conclusiones lógicamente concatenadas. Este lenguaje preciso es mucho más estricto que el lenguaje ordinario, pero su valor para la ciencia natural es inestimable. Los representantes del positivismo tienen razón cuando acentúan con intensidad el valor de este tipo de lenguaje y nos advierten frente al peligro de que el lenguaje pueda convertirse en algo falto de contenido si abandonamos el campo de las formulaciones estrictamente lógicas. Pero en este punto han pasado tal vez por alto que dentro de las ciencias naturales y en el mejor de los casos nos vamos acercando a este ideal, aunque ciertamente no lo podamos alcanzar. En efecto, el mismo lenguaje con que describimos nuestros experimentos contiene nociones cuyo campo de aplicación no nos es posible determinar con exactitud. Claro está que se podría decir que los esquemas matemáticos con los que en calidad de físicos teóricos configuramos la naturaleza tienen o deben tener este grado de pureza y rigor lógicos, mas toda la problemática vuelve a surgir en el momento en que comparamos los esquemas matemáticos con la naturaleza. Por lo tanto, en algún momento
hemos de pasar del lenguaje matemático al lenguaje corriente si pretendemos formular un enunciado sobre la naturaleza, tarea que es la misión propia de la ciencia natural. La crítica de los positivistas, sin embargo, continué yo, se dirige ante todo a la llamada filosofía académica y principalmente contra la metafísica en sus relaciones con la problemática religiosa. En esta y en aquella se habla muchas veces, opinan los positivistas, de problemas aparentes que se revelan como inexistentes cuando se les somete a un estricto análisis lingüístico. ¿Hasta qué punto te parece justificada esta crítica? Seguramente tal crítica contiene gran parte de verdad, replicó Niels, y se puede aprender mucho de ella. Mi objeción contra el positivismo no procede de que yo sea en esto menos escéptico, sino de que, por el contrario, temo que esa postura no favorezca fundamentalmente a las ciencias naturales. Para formularlo en forma extremada, en la religión se renuncia de antemano a otorgar a las palabras un sentido unívoco, mientras que en las ciencias naturales se parte de la esperanza o también de la ilusión de que podrá ser posible algún día dar a las palabras un sentido unívoco. Pero repito, se puede aprender mucho de esta crítica, de los positivistas. No alcanzo a ver, por ejemplo, qué puede significar eso del sentido de la vida. La palabra sentido tiene que suponer siempre un enlace entre aquello acerca de cuyo sentido se trata y otra cosa diferente como una intención, una idea, un plan. Pero con el término vida se designa todo, incluso el mundo que vivimos, y no se halla en ella otra cosa alguna con la que pueda quedar vinculada. Sin embargo, sabemos lo que pensamos, añadí. Cuando hablamos del sentido de la vida, naturalmente el sentido de la vida es algo que depende de nosotros mismos. Yo diría que apuntamos con tal expresión a la configuración de nuestro propio vivir, con la cual nos ordenamos dentro del gran contexto casual. Quizá es solo una imagen, un propósito, una esperanza, pero en todo caso algo que podemos entender bien. Niels calló, pensativo, y dijo luego, no, el sentido de la vida está en que no tiene sentido decir que la vida no tiene sentido. La apetencia total por conocer es algo que carece de fondo. ¿No eres tú tal vez demasiado riguroso en este punto con el lenguaje? Sabes muy bien que los antiguos sabios chinos colocaban el concepto Tao en la cima de la filosofía, pero Tao se traduce frecuentemente por sentido. Los sabios chinos seguramente no hubieran tenido nada que objetar contra la unión de la palabra Tao y vida. Si se emplea la palabra sentido en forma tan general, puede presentar una perspectiva diferente y ninguno de nosotros puede afirmar con seguridad el significado propio de la palabra Tao, mas al hablar de los filósofos chinos y de la vida, me viene a la mente una de las antiguas leyendas. Se cuenta de 3 filósofos que probaron un sorbo de vinagre, al cual en China se le llama agua de la vida.
El primer filósofo dijo, es agrio, el segundo es amargo, pero el tercero, que probablemente era Lao Tse, exclamó, está fresco. Carl Friedrich vino a la cocina y preguntó si estaba ya preparada la comida. Pude responderle afortunadamente que podía ir a buscar a los demás y sacar los platos de aluminio y los cubiertos, porque la comida estaba dispuesta. Nos sentamos a la mesa y el antiguo refrán, a buen hambre no hay pan duro, se volvió a confirmar para mi tranquilidad de excelente manera. Después de la comida, nos distribuimos las faenas propias de la sobremesa. Niels prefirió lavar los platos mientras yo limpiaba el fogón y otros partían leña con el hacha o ponían orden en lo demás. No es necesario advertir que dentro de una semejante cocina de montaña, la higiene no podía responder a las exigencias propias de la ciudad. Niels comentó esta circunstancia. Con el lavado de la vajilla ocurre exactamente lo mismo que con el lenguaje. Tenemos agua sucia para lavar y trapos sucios de cocina, y sin embargo podemos, en último término, limpiar con ellos platos y vasos. Lo mismo sucede con el lenguaje. Hay conceptos oscuros y una lógica circunscrita, de forma desconocida, a su zona de aplicación, y a pesar de todo logramos con ellos aclarar nuestra comprensión de la naturaleza. Los días siguientes tuvimos tiempo variable. Realizamos algunas excursiones de diferente extensión, como la subida a la garganta del Train y un lanzamiento en esquíes por la rampa del Unterberger All. Volvimos de nuevo a discutir sobre el problema del lenguaje un día en que Carl Friedrich y yo, después de comer, intentamos captar con nuestras cámaras fotográficas una manada de gamuzas que buscaban comida en la empinada cuesta del Traitén. No habíamos logrado engañarlas, ni acercarnos suficientemente a la manada. Admirábamos el instinto que posibilita a los animales interpretar como señales de peligro los más leves indicios de los hombres, como una huella en la nieve, el doblarse de una rama o un soplo de viento. En el husmeo, para escoger el camino más apropiado de huida, esto dio a Niels ocasión para meditar sobre la distinción entre inteligencia e instinto. Tal vez las gamuzas tienen tanta maña en esquivarnos precisamente porque no pueden reflexionar o hablar sobre cómo se hace esto, porque todo su organismo está especializado para saber encontrar en los parajes montañosos seguridad frecuente a los atacantes. Una especie animal desarrollará, por regla general, casi hasta la perfección total, en virtud del proceso de selección, unas capacidades corporales muy determinadas, pues de esta manera se ve forzada a sobrevivir en medio de la lucha por la vida. Si las condiciones externas sufren fuertes cambios, la especie no puede adaptarse y se extingue. Hay peces que pueden lanzar cargas eléctricas y defenderse con estas de sus enemigos. Hay otros cuya apariencia externa se acomoda tan perfectamente a la arena del mar
que cuando están en el fondo no podemos distinguirlos de la arena, con lo que quedan a salvo de los atacantes. Solo en los hombres se ha realizado de modo muy distinto la especialización. Su sistema nervioso, que le capacita para pensar y para hablar, puede ser considerado como un órgano con el que el hombre puede ir espacial y temporalmente mucho más lejos que el animal. El hombre puede recordar lo que ha ocurrido y puede calcular de antemano lo que probablemente acaecerá. Puede representarse lo que está pasando en un sitio espacialmente alejado de él y puede aprovechar las experiencias de los demás hombres. Por eso se hace, en cierto modo, mucho más flexible y acomodadicio que el animal, de forma que cabe hablar de una especialización en la flexibilidad. Pero, naturalmente, a causa de este avanzado desarrollo del pensamiento y del lenguaje, y más en general por la preponderancia del entendimiento, se atrofia sensiblemente la capacidad del hombre para un conveniente comportamiento instintivo en particular. Por esta razón, el hombre es inferior al animal en muchos casos, carece de ese olfato tan fino y no puede lanzarse con tanta seguridad monte arriba y monte abajo como las gamuzas. En cambio, le es dado compensar estas deficiencias con el acceso a ámbitos espaciales y temporales más grandes. La evolución del lenguaje marca en esta línea el paso probablemente más decisivo, porque el hablar y junto con él indirectamente también el pensar es una habilidad que, en oposición a todas las demás capacidades corporales, no se desarrolla en el individuo aislado, sino entre los individuos. Aprendemos a hablar únicamente en unión con los demás hombres. El lenguaje es, en cierta medida, una red que se teje entre los hombres, en la que quedamos atrapados con nuestro pensar, con nuestra posibilidad de conocimiento. Cuando se oye hablar sobre el lenguaje a los positivistas o a los lógicos del yo, se tiene la impresión de que las formas y posibilidades de expresión del lenguaje pueden ser consideradas y analizadas con total independencia de la selección del acontecer biológico previo. Si se comparan inteligencia e instinto, tal como tú acabas de hacer, podría también imaginarse que en las distintas zonas de la Tierra han surgido formas distintas de entendimiento y de lenguaje. Efectivamente, son muy distintas las gramáticas de las diferentes lenguas y quizá las diferencias en la gramática puedan conducir a diferencias en la lógica. Naturalmente que pueden darse de esa manera diferentes formas de hablar y de pensar, respondió Niels, de la misma manera que se dan diferentes razas o distintas especies de organismos. Pero así como todos esos organismos están estructurados en gran parte según las mismas leyes de la naturaleza, aún con casi las mismas combinaciones químicas, así también a las distintas posibilidades de la lógica sirven de base ciertas formas fundamentales que no están hechas por el hombre y que, totalmente independientes de nosotros, pertenecen a la realidad. Estas formas juegan un papel decisivo en el proceso de selección que desarrolla el lenguaje, mas no están producidas por este proceso.
Por mi parte, retorno a la diferencia entre el hombre y las gamuzas, intervino Carl Friedrichs. Tu punto de vista antes parecía ser el de que la inteligencia e instinto se excluyen recíprocamente. Piensas así solo en el sentido de que por medio del proceso de selección se desarrolla hasta su máxima perfección una u otra capacidad sin que se pueda esperar la evolución simultánea de ambas, o piensas en una auténtica relación de complementariedad, de suerte que una posibilidad excluye totalmente la otra. Opino solamente que ambas maneras específicas de existir en el mundo son radicalmente distintas. Naturalmente, muchas de nuestras acciones están también determinadas por el instinto. Podría pensar, por ejemplo, que al juzgar a otro hombre, cuando por su porte exterior y por su fisonomía intentamos descubrir si es inteligente o si podemos entendernos con él, juega un papel no solamente la experiencia, sino también el instinto. Algunos de nosotros estábamos ocupados en arreglar el refugio durante esta conversación, ya que necesariamente dentro de unos días terminarían las vacaciones. Neil se dispuso a afeitarse. Hasta entonces daba un poco la impresión de ser un viejo leñador noruego que hubiera pasado muchas semanas en el bosque apartado de la civilización. Ahora era admirable ver cómo nuevamente se transformaba ante el espejo gracias al afeitado en un profesor de física. Reflexionando sobre este cambio, le brotó la siguiente frase: ¿parecería inteligente también un gato si le afeitáramos? Por la noche jugamos otra vez al póker y como en nuestra singular manera de jugar desempeñaba un gran papel el lenguaje, es decir, el exagerar la combinación de cartas anunciada, propuso Niels intentarlo una vez más, pero ahora totalmente sin cartas. Probablemente gané la partida Félix y Christian, opinaba Niels, puesto que él seguramente no iba a poder imponerse a la eficacia persuasiva de estos. Intentando el ensayo, fracasó rotundamente. Niels comentaba: esta propuesta mía envolvía claramente una sobreestimación del lenguaje, ya que éste necesita vincularse a la realidad. En el genuino póker están siempre algunas cartas sobre la mesa. El lenguaje se utiliza para completar esta parte real de una imagen con el mayor optimismo y poder de convencimiento posible. Mas si no se parte de una realidad determinada, nadie puede provocar por su gestión algo digno de crédito. Cuando terminaron nuestras vacaciones, hicimos el descenso cargados con las mochilas por la pista occidental, más corta, hacia el valle que se abre entre Barichel y Land. Era un día cálido de sol, y allá abajo, donde cesaba la nieve, florecían entre los árboles las anémonas azuladas, y los prados aparecían sobresaturados de primavera. Como nuestro equipaje era muy pesado, cogimos en el Zipperwitz 2 caballos y un viejo carro abierto de labranza. Volvimos a olvidar que debíamos retornar a un mundo cargado de preocupaciones políticas. El cielo estaba tan luminoso como los rostros de los dos jóvenes muchachos, Carl Felix y Christian, que se sentaban en el carro con nosotros, y así fuimos bajando
al encuentro de la primavera bávara. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 11. Estamos con los diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.